Cordial saludo a todas las personas que a esta hora nos ven a través del canal local Baos TV. Hoy nuevamente tenemos para ustedes esta edición del programa Pinceladas de Educación Política. Chucho, ¿usted cómo está? Muy bien, afortunadamente. Esperamos que el programa de hoy sea del agrado de todos los televidentes granadinos, al igual de la gente que nos escucha por la emisora. Bueno, le comentamos a nuestros televidentes que hoy vamos a tener un programa donde vamos a tener una corta información sobre los 5 principales candidatos a la presidencia de la República, o no los principales, sino por lo menos los más opcionados. Vamos a tratar de hacer un ejercicio informativo con mucho equilibrio y mucha seriedad, tratando de ser equitativos con el tiempo y con las apreciaciones sobre cada uno de los candidatos, pero esto pues como a manera de información y de formación política para todos nuestros miembros de la comunidad. Vamos a iniciar entonces allá, amigo Fiber, que está detrás de cámaras, con el video del candidato Humberto de la Calle Lombana. De la calle, de la calle, de la calle. Colombia la tiene clara, de la calle es de la gente, de la calle presidente, la esperanza va a vencer el miedo. Para la presidencia, yo soy de la calle, porque Colombia necesita todo lo mejor. Para la presidencia, yo soy de la calle, porque la gente quiere trabajar y vivir en paz. Yo soy de la calle, para la presidencia, porque la gente ya no soporta más. Yo soy de la calle. Bueno, Jesús María, ya acabamos de ver entonces un cabezote publicitario del candidato Humberto de la Calle Lombana. Jesús María, ¿qué nos puede decir usted de Humberto de la Calle Lombana? ¿Quién es Humberto de la Calle Lombana? ¿Qué recorrido tiene como personaje político y qué experiencia a nivel nacional? Bueno, antes de mencionar a la calle Lombana, es bueno que los granadinos, a través de este programa, vean las diferentes visiones políticas y de país que tiene cada uno de los candidatos. Hay que anotar, Didier, que los diferentes candidatos es gente que le cabe el país, con visiones diferentes de país, bajo de, digámoslo así, democráticas, unas autoritarias y unas populares. Yo creo que Humberto de la Calle Lombana es de los candidatos más preparados, digámoslo así, que una hoja de vida muy amplia. Fue un hombre que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue registrador de nuestro país, fue senador, vicepresidente en el gobierno Samper. Fuera de eso, fue uno de los fuertes en los diálogos de paz y la negociación política con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Indudablemente la calle Lombana es uno de los candidatos que le cabe el país en la cabeza, un hombre de un talante democrático, liberal, un hombre que indudablemente de pronto el proceso de paz lo desgastó un poco, pero yo creo que es un hombre que le cabe muy bien a Colombia en la cabeza. Sí, Jesús María, efectivamente, yo pienso que podríamos decir que una vez muerto Alfonso López Miquelsen, que era el otro hombre grande de la política colombiana, yo creo que Humberto de la Calle Lombana es el que queda como de la casta política colombiana, es como el hombre como más representativo, ¿cierto? El tipo más preparado, con mayor experiencia, con mayor trayectoria, tanto así que el Estado colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, lo escoge como miembro del equipo negociador en La Habana frente a las FARC, pues porque era como el hombre que representaba el liderazgo político, la mayor experiencia y la mayor trayectoria. Jesús María, y usted que de pronto conoce un poquito más el tema que yo, ¿cuáles son las propuestas fundamentales que Humberto de la Calle Lombana le está haciendo en este momento a los colombianos? ¿Cuáles son esas principales ideas que le está planteando en un posible gobierno suyo? Indudablemente la calle Lombana, como liberal, socialdemócrata, plantea un país democrático, una educación liberal, una educación laicista, una educación que le llegue a todas las clases marginadas de este país. En cuanto al manejo de la economía, es una economía donde el Estado prácticamente, así la intervenga, él habla de una economía que pues favorezca a las clases menos favorecidas.
él habla de que la gente que tiene más o menos es pudiente pague impuestos y que el Estado, digámoslo así, no que se mete en la economía, pero los más pudientes ayuden a construir país. Y desde luego también en cuanto a la cuestión campesina, también plantea al campesino ayudarle y patrocinar bastante el campo. Indudablemente la calle Lombana se la jugó, le apostó a la paz, y ni que hablar de las cuestiones de las políticas de paz. Él es un hombre defensor a muerte de los diálogos de paz, de la negociación política que se llevó a cabo en La Habana, y creo que de pronto eso lo ha desgastado un poco, pero en ningún momento de la calle, como ha creído mucha gente, le entregó el país a la subversión. Total mentira, total falsedad. Me parece que de la calle negoció muy claro a nivel político, económico, social y cultural con la subversión. En ningún momento se entregó el país a la FARC, como han tratado de crear ciertos miedos y temores a De la Calle. De la Calle es un hombre, un demócrata, un hombre de Estado, un jurista. Fuera de eso, conoce muy bien este país, y a nivel de la Constitución prácticamente fue el que armó, diseñó y ejecutó la Constitución del 91. Una cosa que es importante decirle a nuestros televidentes es que, corriendo algunos riesgos pues entre acomodar a todos los candidatos en uno o en otro lado, en términos de materia económica más o menos hay como dos corrientes entre candidatos a la presidencia de la República. Hay una corriente que interpreta el plano económico desde el punto de vista de la empresa privada, es decir, esa teoría liberal o neoliberal que sostiene que el Estado debe intervenir muy poco en la economía y que se debe dejar la economía al libre albedrío de la oferta y la demanda, para que de esta manera las clases más pudientes de la sociedad se puedan enriquecer más, con la teoría de que ellos son los que saben administrar, los que saben generar empresas, los que saben dar empleo, y que de esta manera la riqueza acumulada en los estratos altos se va dispersando y tarde que temprano va llegando a las capas inferiores de la sociedad y va pues como beneficiando a los de abajo. Hay otra teoría que es otra visión distinta desde el plano económico, contrapuesta a esta, que habla de la economía como un factor de democracia, ¿cierto? Entonces hay otros candidatos que lo que quieren es democratizar los medios de producción, democratizar la industria, democratizar las empresas, para que mayor cantidad de ciudadanos, digamos, entren en los círculos económicos y la riqueza se disperse de una manera como más equilibrada entre la sociedad. Esas son las dos visiones económicas que fundamentalmente se están enfrentando en estas elecciones. Indudablemente Humberto de la Calle Lombana, Chucho, no me equivoco si digo que pertenece a la primera visión más de la corriente del neoliberalismo, pero sin tirar a una economía de un neoliberalismo tan salvaje. El hombre es un poco más moderado en esa posición, pero sigue pensando más, sin embargo, que la economía debe estar pues como más o menos en los términos pues de que sea manejada por la clase privada, es decir, que en manos del hombre no se esperarían pues como unos cambios económicos muy grandes. Pero el hombre tiene también la otra ala, que es la política, donde es un hombre de unas ideas más liberales, más abiertas, que entiende que dentro de la democracia hay que darle participación y espacio, por ejemplo, a los LGTBI, por ejemplo, a las otras religiones, por ejemplo, a todos esos temas en beneficio pues de las libertades de la mujer y de las libertades de las minorías, que otros sectores más conservadores de nuestra sociedad no están de acuerdo, ¿cierto? Más o menos. Pues de la Calle, podríamos hablar de la Calle como un candidato, no de una economía, pues digámoslo así, de demasiado neoliberal, no, de pronto tiene algunos rasgos de neoliberalismo, pero de la Calle, digámoslo así, es un liberal socialdemócrata que puede aplicar principios de la economía de la libre empresa, donde dije antes la producción pues indudablemente está al servicio de la gente y que también revierta en beneficio de las clases menos favorecidas. Entonces yo creo que la Calle pues, no es un de esos neoliberales donde le da total apoyo a la empresa privada, desde luego que sí le da, pero trata de beneficiar siempre en algo a la clase trabajadora, en algo a lo que tiene que ver con la producción, que le llegue realmente en la democratización de la propiedad, que es tan importante en este país, porque es que la economía neoliberal y ese capitalismo salvaje prácticamente está acabando con la clase trabajadora de este país. Bueno, Jesús María, entonces resumiendo un poquito el cuento de Humberto de la Calle Lombana, desde las propuestas más generales que el hombre presenta, fundamentalmente tiene una propuesta con el tema de las universidades, donde dice que anteriormente toda la sociedad colombiana se encontraba en la universidad pública para debatir, para estudiar, para construir, y que la universidad era un espacio de socialización. Con la construcción de las universidades privadas, él dice que entonces las capas sociales más pudientes de la sociedad van a las universidades, las menos favorecidas van a las universidades públicas,
y que eso ha generado pues como una segregación de la sociedad, porque ya no nos estamos encontrando en la universidad. Entonces el hombre habla de volver otra vez a integrar las capas sociales en todas las universidades del país, y habla de tener un montón de jóvenes por todo el país prestando servicio social y ayudando pues como al desarrollo y de toda la sociedad. El hombre plantea también el absoluto respeto de los acuerdos de paz, y hacer un gobierno pues que trate de beneficiar como a los más pobres y vulnerables. Eso podría uno decir que es como una síntesis muy gruesa, muy a grosso modo, de lo que está proponiendo Humberto de la Calle Lombana como candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que una cosa importante de la Calle, usted sabe que es un liberal, ideológicamente es un hombre que en los años 60 fue nadaísta, un hombre socialdemócrata, libre pensador. Él habla de que las universidades deben construir país a través de la participación, las democracias, las libertades de pensamiento. Y como un hombre que se formó en los años 60, en la época de la rebeldía, digámoslo así, en este país, donde la única visión era liberal conservadora, le dio una visión más trascendente, más rebelde. Es producto de la revolución de los años 60, y de la Calle indudablemente es un liberal socialdemócrata con gran capacidad de manejo del Estado y por respeto a las libertades públicas de este país que tanto hacen falta. Bueno, Jesús María, le propongo entonces que pasemos a hablar de Sergio Fajardo Valderrama. Vamos entonces a poner el video publicitario de este candidato que está proponiendo pues como su proyecto para la presidencia de la República. Se puede, Coalición Colombia. Se puede, Coalición Colombia. Se puede. Colombia se está desangrando por la corrupción. Fajardo quiere transformarnos con educación. Colombia necesita un líder justo y transparente. Fajardo, no más corrupción. Fajardo presidente. Nosotros no le pagamos un peso por un voto a nadie. Nosotros no compramos a nadie. Nadie quiere el precio. Nuestro presidente, yo creo en Fajardo. Se puede, yo creo en Fajardo. Coalición Colombia. Yo creo en Fajardo, porque sí se puede creer. Bueno, entonces vamos con Sergio Fajardo Valderrama, que es un candidato bastante reconocido a nivel nacional, con una muy buena imagen ante la opinión pública. Es el que menos resistencia genera, el que menos imagen negativa tiene, y es un candidato pues que presenta una propuesta como muy fresca y muy seria para la sociedad colombiana. Sergio Fajardo Valderrama era profesor de una prestigiosa universidad de la ciudad de Bogotá. Allá le tocó vivir muy de cerca todo el proceso que tuvo Antanas Mockus cuando fue alcalde de la capital, con todo el tema pues de ciudadanía y de civismo y de amor por Bogotá, y eso de cierta manera lo inspiró y se vino para Medellín a hacer una propuesta digamos de gobierno para Medellín. Para no profundizar mucho en ese tema, pues el hombre se logró acercar mucho al sindicato antioqueño, a ese grupo empresarial antioqueño que es muy poderoso, y se volvió un protegido de este sindicato, y presentó una propuesta para Medellín de una política hecha de otra manera, sin tanto clientelismo, sin tanta politiquería, y muy fundamentada en la educación. Es así como, siendo prácticamente un perfecto desconocido y sin estar aliado a ningún partido político, logra ser alcalde de Medellín. Posteriormente logra ser gobernador de Antioquia. Más adelante fue candidato a la vicepresidencia de la República con la candidatura de Antanas Mockus, que perdieron la segunda vuelta frente a Juan Manuel Santos, y ahora se propone entonces como candidato a la presidencia de la República. El paquete de Fajardo es un paquete muy basado en la educación, en la decencia, en la política. El hombre es un hombre más o menos de manos limpias. Hay algunas cosas pues que han tratado de sacar sobre él como para tratar de enlodar y ensuciar su imagen, pero sin mucho fundamento. Son más bien como ataques de los opositores que quieren como ensuciar la imagen del hombre, porque se ha visto pues que el hombre ha sido un hombre decente en la ejecución de recursos públicos y en ese gasto. Y el eje del hombre es indudablemente la educación,
Él habla de que la educación es la que tiene la capacidad para igualar las oportunidades en una sociedad y para ayudar a que este país se desarrolle y salga adelante. Bueno, Fajardo indudablemente en este país transformó las formas de hacer política. Él mostró cómo sin un peso, sin las maquinarias, cuando comenzó por primera vez a ser candidato a la alcaldía de Medellín, comenzó en esquina en esquina, en cada parte de Medellín, en la parte donde están los semáforos, a buscar apoyos a través de firmas. Indudablemente Fajardo, como un profesor universitario, excelente matemático, cambió esa mentalidad del auxilio parlamentario, esa mentalidad de tú me das, yo te doy, esa mentalidad de que si me das, voto por ti. Indudablemente Fajardo comenzó con cero plata para hacer política, y como a través de una campaña pedagógica, a través de una campaña educativa, y la gente cansada de la clase política de nuestro departamento, fue por primera vez alcalde de Medellín, y donde mostró con unos resultados bastante altos en cuanto a las transformaciones de la ciudad. E indudablemente Fajardo sacó unos estándares en educación, en desarrollo económico, en desarrollo urbanístico alto. Entonces desde allí Fajardo prácticamente comenzó a forjar su panorama político. Como dije antes, y lo dijo Díger, el eje fundamental de él es la educación, y creo que es desde ahí donde parte prácticamente un país en paz. Si yo soy educado, no me engañan fácil. Si yo soy educado, elijo conscientemente. Si yo soy educado, cualesquiera no vendo mi conciencia. Entonces Fajardo, que le apuntó fuerte a la educación, si construimos un país educado, unos jóvenes educados, con seguridad que la ética y la moral de este país tiene que cambiar, porque tenemos que cambiar esa mentalidad de que el ciudadano sea simplemente un cliente del sistema electoral, sino que sea un ciudadano de deberes y derechos. E indudablemente Fajardo transformó esas formas de hacer política y le apunta muy fuerte a la educación. Miremos solamente, él plantea que hay que fortalecer más la cuestión de ser pilo paga, entonces donde él dice prácticamente que eso hay que fortalecerlo a nivel de los municipios, a nivel del departamento y la nación. Fuera de eso también hay que fortalecer las pruebas saber, las famosas olimpiadas, le da una gran trascendencia a la cuestión educativa, y es desde allí prácticamente donde desarrolla el país, un país educado en lo tecnológico, con seguridad que la economía, las relaciones políticas van a cambiar, Didier. Jesús María, desde el plano político podríamos decir que Sergio Fajardo indudablemente representa el centro. Ha habido por ahí algunos comentarios y algunos chismes que quieren vincular a Sergio Fajardo con la izquierda o con las guerrillas, pero eso es absolutamente falso. Fajardo en toda su trayectoria política siempre ha sido muy cercano al empresariado, siempre ha sido muy cercano a los políticos pues de centro, y mucho más en esta ocasión pues que aspira a la presidencia de la República. Indudablemente está en el centro pues de la esfera política. Se alía con Claudia López, la senadora del Partido Verde, y se alía con Jorge Robledo del Polo Democrático, que es un partido de izquierda, y conforman una vaina que se llama la Coalición Colombia, que lanza a Sergio Fajardo a la presidencia de la República con la vicepresidencia de Claudia López. Esta Coalición Colombia construye una propuesta de centro, las políticas que proponen y el programa de gobierno que proponen para Colombia. Es un programa de centro fundamentado en unos principios muy básicos: la lucha frontal contra la corrupción. Casi que la motivación de esta coalición y de unirse estos tres es la lucha contra la corrupción, porque se están dando unos casos de corrupción absolutamente brutales en nuestro país, que han sido combatidos muy de frente por Claudia López y por Jorge Robledo desde el Congreso de la República. Entonces eso, digamos que esa lucha en ese tema, más el trabajo por la educación, por la cultura, por el deporte, por el apoyo al empresariado nacional, a la industria nacional, a que se fortalezca la producción nacional en el plano económico, todos estos temas que se van viendo en común entre los tres candidatos hacen pues que se encuentren y se junten y unan fuerzas para construir lo que se llama la Coalición Colombia y proponer la candidatura de Sergio Fajardo a la presidencia de la República. En el plano económico uno podría decir que la propuesta de Sergio Fajardo es muy similar a la de Humberto de la Calle Lombana. Haría pues en el plano económico un gobierno muy similar al de Humberto de la Calle, sin mayores sobresaltos y sin mayores cambios en la política económica del país, pero sí dándole otro matiz más social y tratando de beneficiar
a las comunidades más pobres y tratando que la inversión del Estado llegue a las comunidades más olvidadas, más marginadas, y que se comience pues como a cerrar un poquito esa brecha social tan impresionante que hay entre las clases más pudientes de la sociedad con las menos pudientes. Fajardo es un candidato de centro, indudablemente no despierta esa famosa polaridad en el país entre santistas y uribistas. Fajardo es un candidato de centro que indudablemente en vez de desunir, une al país y puede ser un buen candidato de transición ante esta famosa polarización política que hay en el país entre el santismo y el uribismo. Creemos que Fajardo es un tipo que tiene una visión de país muy clara, así sea de centro, la economía no le interviene mucho, le apuesta mucho a la educación. Es un candidato que ha mostrado con sus logros y buenos resultados en la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Indudablemente él habla de una política decente, cambiar las formas de hacer política, y desde el plano educativo le apuesta bastante al cambio de este país. Podríamos concluir el capítulo de Fajardo Jesús María diciendo que Fajardo es un candidato que si llegara a ganar la presidencia de la República, pues digamos los sectores de derecha más radical no quedarían felices, pero quedarían tranquilos. Igual podríamos decir de los sectores de izquierda radicales, tampoco quedarían felices, pero quedarían tranquilos, y de pronto Fajardo podría ser una presidencia bastante tranquila para este país. Ya terminando el capítulo de Fajardo Jesús María, entonces vamos a comenzar con el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana. Vamos entonces a poner el video publicitario de este candidato a la presidencia de la República. Gustavo Petro, próximo presidente de Colombia. Se vive. Convocados estamos. Ojalá esta manifestación despierte esa voz que el pueblo tolimense tiene. Tú, aparte de estar apoyando las políticas retrasadas, aniquiladoras, las políticas de la muerte, y pasemos de nuevo, como la historia del Tolima demanda, aquella de los bravos fijados, resistentes. ¡Viva Ibagué humana! ¡Viva el Tolima hermano! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Indudablemente Gustavo Petro es un fenómeno político a nivel de la izquierda colombiana. En el año 2000 hablábamos como fenómeno político el señor Álvaro Uribe Vélez de la derecha. Hoy Gustavo Petro podemos decir que es un nuevo fenómeno político dentro del panorama político colombiano. Gustavo Petro es un hombre que le cabe el país en la cabeza, es un hombre supremamente inteligente, un hombre supremamente capaz. Y vamos a hablar un poquitico de la historia de Gustavo Petro. Indudablemente él fue personero de Zipaquirá, luego militó en el M-19, él fue un guerrillero pero que luego se amnistió, y después de que se amnistió ayudó a hacer la Constitución Nacional. No es, como dice mucha gente, un guerrillero terrorista, antipatria, no, es un guerrillero que se rebeló contra el status quo de este país por la vía armada, pero indudablemente firmó un pacto de paz para hacer la Constitución del 91, e indudablemente Gustavo Petro es un hombre capacitado, fue un brillante senador de la República, fue prácticamente el que le dio a este país otra visión. La clase política no le perdona a Gustavo Petro que descubrió la corrupción y la famosa parapolítica. Gracias a Gustavo Petro nos dimos cuenta del fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Gracias a Gustavo Petro nos dimos cuenta de cómo se compran las elecciones. Gracias a Gustavo Petro este país está hoy con otra visión de país. Gustavo Petro tiene otra gran ventaja, conoce mucho a Colombia, conoce mucho de economía, conoce mucho de política, conoce mucho de derechos humanos, e indudablemente creo que es un fenómeno político, y Gustavo Petro no creo que despierte tanto miedo y tanto temor y tanto odio,
porque Gustavo Petro es un hombre socialdemócrata. Indudablemente como alcalde de Bogotá fue un alcalde que hizo una brillante administración. Desafortunadamente en los medios radiales como Caracol y RCN pues no le hacen mucha publicidad, porque Gustavo Petro tocó callos fuertes de este desequilibrio social que hay en Colombia. Un problema que lo desgastó un poquitico fue el de las basuras en Bogotá, pero indudablemente no fue tanto el embrollo que montó tanto Caracol y RCN. Simplemente que quiso decirle este país que la basura es una riqueza y la basura se puede administrar, y le dio las basuras de este país a que la administran los recicladores. Le quitó ese gran negocio de las basuras a una élite bogotana, dentro de las cuales estaban los hijos de Uribe, y eso le causó grandes traumas, porque imaginen ustedes, la basura, harta riqueza que produce, los hijos de Uribe con otra compañía que había allá, reciclan la basura, se ganan fuera que se ganan el reciclaje, le venden la basura al Estado. Entonces, ¿qué hizo Gustavo Petro? Quitarle la basura a la gente de esas empresas bogotanas y producir 7.000 empleos con los recicladores. Esa es una forma de hacer una economía popular que le ayuda a la gente. Indudablemente Jesús María Petro es la piedra en el charco que alborota las aguas de la política en Colombia. Yo creo que no se había visto un fenómeno político de esa naturaleza en Colombia, de un político de izquierda desde la época de Jorge Eliezer Gaitán, y guardando las proporciones también de Galán. Petro ha sido visibilizado por la sociedad colombiana como el hombre que está, digamos, como la piedra en el zapato de las capas sociales que han gobernado este país por 200 años, y el voto que está pensando votar por Petro es un voto rebelde, es un voto que ya está cansado, digamos, de todas las cosas y de la forma como se ha manejado este país durante muchísimo tiempo. Cuando hablamos al principio de las dos visiones de la política económica, sin lugar a dudas, Petro desde lo económico está al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? No es que va a llegar y va a destruir la economía de este país, no, pero el hombre está pensando en que hay que llevarle una mayor democratización en el plano económico a la sociedad en general. Aterrizando esto en palabras reales, ¿esto qué quiere decir? El hombre plantea que hay que ponerle crédito a la gente para que pueda montar su microempresa, que hay que impulsar las cooperativas de trabajo asociado para que la gente trabaje en modelos de economías productivas. Por ejemplo, que los fondos de las pensiones, que son unos fondos que hacemos todos los trabajadores que tenemos que ir ahorrando a los fondos de pensiones, hay que quitarlos de las manos de los banqueros y de la gente que tiene tanta plata, y con esos recursos comenzar a apoyar la microempresa y la industria para que las capas más pobres de la sociedad tengan acceso a recursos para poder emprender y generar empresa desde el plano de la empresa privada. El hombre está hablando de un tema muy fundamental, que es el tema de la reforma agraria, cómo buscar mecanismos para que la tierra que ha estado concentrada en manos de unos pocos en el país pueda redistribuirse un poquito y se le pueda dar tierra a los campesinos para que puedan trabajar. El hombre está hablando muy fuerte de apoyar la producción agrícola, de apoyar a los campesinos, de que este país tiene que aislarse de ese modelo que tienen los países productores de hidrocarburos, por ejemplo como Venezuela o Arabia Saudita, que tienen que dejar de depender del petróleo y del carbón y comenzar a buscar energías renovables y otro modelo económico más basado en la agricultura y en el desarrollo de la industria nacional. Sin lugar a dudas, Petro tiene una propuesta desde el plano económico pues un poco distinta, y que despierta pues como ciertas dudas y ciertas suspicacias, sobre todo dentro de las capas que han estado acostumbradas a gobernar este país de otra manera como distinta. Una cosa importante de Gustavo Petro es que ha despertado en las masas liberales populares, en las masas conservadoras populares. Es un fenómeno político porque de nuevo ha despertado las pasiones políticas en el pueblo, y uno se pone a ver las manifestaciones de Petro y le recuerda a uno las manifestaciones de Gaitán, las manifestaciones de Luis Carlos Galán, donde la gente ve en Petro una gran esperanza de construir un nuevo país. Despierta, sí, en las oligarquías colombianas mucho miedo, pero eso en el fondo es mentiras, porque han infundido en torno a Gustavo ciertos miedos que va a expropiar. Eso es mentiras. Colombia es un estado capitalista, indudablemente los gremios económicos no van a decir que se van a expropiar
así tan fácil. No, Petro simplemente va a hacer una economía social. Petro simplemente va a poner a producir la industria nacional. Petro simplemente va a poner a producir el campesino con créditos baratos. Petro simplemente la educación le va a dar un carácter popular, una educación desde el preescolar hasta la universidad, la educación pública, que no haya que pagar un peso. Petro indudablemente despierta celos, pero porque es su capacidad de análisis, su capacidad de que le cabe el país en la cabeza, Didier. Y hay una cosa importante, no podemos, y la misma oligarquía colombiana y los mismos empresarios saben que, indudablemente los grandes empresarios también son inteligentes, ven que el petróleo y se va a acabar, el oro también, entonces no podemos vivir simplemente la economía extractiva, tenemos que darle otra visión de país. Estamos hablando ya de las energías limpias, que es importante que ya no contaminemos tanto las aguas con el famoso explotación de la minería en una forma ilegal y arrasadora, con el carbón, esas energías limpias donde prácticamente utilicemos la energía solar, la energía eólica. Eso hace que a partir de allí mejoremos el medio ambiente. El problema no solamente es que este mundo es solamente económico, no, el problema de este mundo es la vida, y tenemos que luchar la vida, y el hombre está acabando con ese medio ambiente. Hay que volver a recuperar ese equilibrio ecológico, hombre-medio ambiente, y si no nos ponemos las pilas, este medio ambiente se va a acabar. Entonces la propuesta de Petro es una propuesta muy aterrizada, te habla de las energías limpias, de cuidar el medio ambiente, de cuidar la naturaleza. Entonces yo creo que esa visión desarrollista de economía extractiva hay que reformarla y cambiarla por una economía de aguas limpias, por una economía de energías limpias, por una economía de créditos asociativos, por una economía de una educación popular, por una economía que realmente le llegue a las clases marginadas de este país. A él han creado muchos miedos y muchos temores, que es un guerrillero. No, él es un hombre que se reinsertó, y como guerrillero que lo fue, tiene derecho a gobernar este país, porque si vamos el caso del uribismo, Didier, es una cosa divertida. En el M19, donde está Rosenberg Pavón y Bustamante, están con Uribe Vélez, y ellos también fueron guerrilleros. Entonces, ¿por qué, digámoslo así, se macartiza tanto a Gustavo Petro? Si Uribe también trabaja con guerrilleros como Rosenberg Pavón y Bustamante. No, es gente que ya se reinsertó a la vida civil, y como reinsertados a la vida civil tienen derecho a hacer política, al igual que el FARC hoy en día. Entonces, ya las propuestas no son por la vía armada, sino por la vía democrática, y indudablemente Petro despierta emoción, despierta inquietud, despierta a nivel de los jóvenes mucho amor, mucha ternura. Él habla de la Colombia humana. Entonces tenemos que construir un hombre humano en lo ecológico, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces estamos hablando de la integralidad del hombre, y qué mejor que Petro para aplicar estas reformas que requiere este país. Sí, ya para cerrar este capítulo de Gustavo Petro, habría que decir que es uno de los candidatos, digamos, más perseguido y más atacado por los medios de comunicación del país, muy calumniado, le inventan mucha cosa al hombre, pero contrario pues a esa imagen antidemocrática y dictatorial que hay del muchacho, él ayudó a construir la Constitución de 1991, que es la Constitución sobre la que ha funcionado este país y sobre la cual está cimentada la estructura de las instituciones nacionales, ¿cierto? Entonces, mientras que eso esté en la Constitución, pues el hombre no va a poder entrar a hacer cambios pues como raros, no habría pues por qué pensar que el hombre va a hacer vainas raras, ni que esto va a echar para ningún lado distinto, y el hombre es responsable de cosas tan importantes que se plasmaron en la Constitución, como por ejemplo el tema de la acción de tutela, la libertad de culto religioso, todos los derechos ciudadanos. Entonces el hombre pues en últimas termina siendo un demócrata. Le propongo entonces, Jesús María, que pasemos al capítulo de Iván Duque, que es el candidato por el uribismo a la presidencia de la República. Vamos a ver entonces el video publicitario de este candidato presidencial. Hay un lugar que todos los colombianos tenemos en común. Un lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Donde nuestros sueños se pueden lograr. Y la esperanza se puede recuperar. Un lugar para todos llamado futuro. El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Iván Duque es candidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, el que lidera el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Es indudablemente, me atrevería a decirlo, uno de los mejores hombres que tiene el Centro Democrático, un hombre absolutamente inteligente, un hombre absolutamente brillante, un personaje que es muy fuerte en el debate, argumenta muy bien en el debate, y yo creo que el hombre le cabe el país en la cabeza y tiene un gran liderazgo dentro de los sectores políticos. Fue capaz de ganarse al interior del Centro Democrático todas las consultas y las encuestas que se hicieron para escoger el candidato del uribismo, y en este momento, con el apoyo de Uribe y con un gran equipo político y un gran respaldo de la derecha del sector del Centro Democrático, pues aspira con muchos méritos a ocupar el cargo de la presidencia de la República. Es un hombre que no tiene mucha trayectoria en el tema administrativo, no ha ocupado pues cargos como administrativos dentro del Estado colombiano, creo que estuvo un tiempo en un consulado en el exterior y trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, por allá por los lados de los Estados Unidos, bajo la dirección del otro colombiano, Luis Carlos Moreno es que se llama, no recuerdo bien cómo se llama en este momento el director del BID, pero tiene experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, es un tipo con una buena hoja de vida desde el plano económico. Indudablemente pues es una de las cartas fuertes que se están jugando ahora para la presidencia de la República. Indudablemente Iván Duque, como dijo Didier, es un hombre que le cabe el país en la cabeza, es un hombre que no ha desempeñado, digámoslo así, cargos de alta representación dentro del Estado. Podríamos afirmar que trabajó en el BID y creo que allá hizo una buena labor en la parte económica. Incluso Iván Duque trabajó cuando Juan Manuel Santos en el ministerio de Andrés Pastrana, que fue Santos ministro de Hacienda, fue uno de los asesores junto con Juan Manuel Santos en la Hacienda Pública en el gobierno de Pastrana. Iván Duque es una figura joven en la política colombiana que ha irrumpido muy fuertemente entre el uribismo. Se ganó una consulta en Francalid ante grandes candidatos del uribismo como Carlos Holmes Trujillo, incluso también por encima de Luis Alfredo Ramos, que no pudo pues participar por las inhabilidades políticas, por la parapolítica, e indudablemente también por encima de Oscar Iván Zuluaga. Llegó muy bien al corazón del uribismo, aunque entre el uribismo, dentro de ese uribismo radical y fuerte, despierta ciertas desconfianzas, porque de pronto creen que Iván Duque, si llega a la presidencia, de pronto pasa como con Juan Manuel Santos, que siendo uribista lo traicionó. Claro que esa palabra de traición sí me parece un término muy ridículo. Esa palabra de traición es una palabra de tipo mafioso. Cuando hablábamos de Pablo Escobar, me traicionó, no. En política no creo que hablemos de traiciones. Simplemente cambiaron de visiones económicas en cuanto al manejo del Estado. Entonces creo que Iván Duque es un hombre que muy capacitado y le cabe el país en la cabeza. De pronto él tiene el problema de que quien anda al lado de él, Uribe, pues es un hombre que le gusta ese protagonismo, le gusta él manejar prácticamente todo, y esperamos que Iván Duque, si es presidente, pueda hacer un buen gobierno siempre y cuando se destete del presidente Uribe, porque de pronto eso hace que este país se divida mucho en torno a Uribe, porque indudablemente Uribe ya gobernó, ya fue presidente, entonces yo creo que ya va siendo hora de que el país vaya cambiando divisiones políticas, e indudablemente Iván Duque representa una nueva fuerza política derecha de Colombia, una fuerza, digámoslo así, que es capaz de manejar la economía, pero con una concesión muy privatizadora, una economía, digámoslo así, neoliberal, una economía donde se le apoya fuertemente a la empresa privada, una economía donde prácticamente le apuntan al gran capital, una economía donde prácticamente los grandes empresarios del campo hay que fortalecerlos, dicen ellos, porque son los que dan la riqueza, y en última instancia son los trabajadores los que ayudan a que esa gente se perpetúe más con la riqueza, Didier. Claro que sí, Jesús María. Desde el plano político, Iván Duque representa esa fuerza social del país que tiene serios reparos con el tema del proceso de paz de La Habana con las FARC, ¿cierto? Como senador y haciendo una muy buena labor desde el Senado de la República, con unos debates muy bien fundamentados y muy bien trabajados, el hombre ha sido uno de los fuertes opositores al gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo en el tema del proceso de paz. Entonces Iván Duque representa también como esa Colombia que está todavía dolida,
que no quiere que las FARC tengan representación política, que creen que los acuerdos de La Habana hay que modificarlos sustancialmente en varios puntos, y que definitivamente pues no están de acuerdo como con ese proceso, ni tampoco con las políticas de gobierno de Juan Manuel Santos, y quieren introducir muchos cambios pues como en ese aspecto. A la vez, como lo decía Jesús María, pues de que el hombre tiene al lado ahí a Álvaro Uribe Vélez, pues también está rodeado de otro equipo de personas que seguramente tienen muchas fortalezas desde el plano administrativo, entre ellos pues el mismo Uribe, que tiene mucho conocimiento por haber sido presidente de la República durante 8 años, mucha experiencia cómo se maneja este país. Entonces seguramente pues que el hombre tendrá esa asesoría, que es otra como de las fortalezas que maneja Iván Duque, además pues de todo un tejido social pues que lo acompaña en su proceso de gobierno. Como lo decía Jesús María, Iván Duque es una figura nueva en la política colombiana. Está rodeado también de un sector muy fuerte del conservatismo, de la mano de Marta Lucía Ramírez y del expresidente Andrés Pastrana, y han llegado pues sectores políticos muy importantes a fortalecer su candidatura y a fortalecer la presidencia de la República. Desde el plano económico ya también se mencionó de que es una visión pues que sigue pensando en que el desarrollo hay que apalancarlo desde acompañar los procesos productivos y el desarrollo del empresariado, de las clases más altas, de la gente pues que tiene mayor capital y más capacidad de inversión, en la teoría de que si a ellos les va bien y generan muchísima riqueza, esa riqueza se ve irradiando al resto de la sociedad, ¿cierto? Desde un plano muy neoliberal, buscando la inversión de la empresa privada, buscando la inversión del capital extranjero en Colombia, y buscando pues de que sea el capital y los grandes empresarios los que estén en el país. Una presidencia de Iván Duque indudablemente le daría mucha tranquilidad sobre todo a los sectores más adinerados de la sociedad, a los sectores de la gran industria, la gran empresa, la gente que tiene pues como gran cantidad de tierras y bienes, y sería también como una tranquilidad bastante grande para la gente pues de que vienen a explotar los recursos naturales del país. Ellos se quedarían pues como tranquilos porque saben que la política económica no variaría en Colombia y seguiríamos pues por los mismos caminos que ha trazado Juan Manuel Santos, que en el plano económico no se diferencian pues para nada en lo que tiene que ver con el uribismo. Yo creo una cosa importante, indudablemente Iván Duque pues le ha apostado fuerte al no proceso de paz, pero él lo hace más que todo como una especie de campaña política y enemigos de la paz, pero indudablemente si llega a la presidencia de la República tiene que apostarle a la paz, porque ya los acuerdos de La Habana son acuerdos de doctrina constitucional y no se pueden desbancar de un momento a otro y hacerlos trizas como dice él, porque hay unas veedurías internacionales. Colombia está en la comunidad internacional donde esos acuerdos de paz fueron ya firmados con unos veedores internacionales. Entonces yo creo que Iván Duque tendría que acomodar el país al nuevo proceso de paz. Él no puede, digámoslo así, echar por la borda y volver eso trizas, ¿no? Porque este país volvería de nuevo a la violencia, e indudablemente ellos también son inteligentes y saben que este es un nuevo país después de los acuerdos de paz y la firma con las FARC. Ya el país no es el mismo, ya la gente no le da miedo denunciar, ya la gente no le da miedo quejarse ante los organismos internacionales, ya el paramilitarismo, digámoslo así, ya es una historia pasada del país. Indudablemente no le puede apostar a la guerra porque ya la gente está cansada de 50 años de guerra, y me parece que Iván Duque tiene que cambiar de visión de país, y indudablemente el hombre tiene que, de luego, que moderar ya su discurso como gobernante. Una cosa es como político, que eso produce votos, pero ya creo que ese miedo, ese temor que ha infundido el uribismo de la FARC, del castrochavismo, está pasando de moda. Yo creo que ya las propuestas es propuestas de gobierno, y ya Iván Duque, si le toca ser presidente, de luego le toca apalancar todo ese proceso de paz, apalancar todas esas políticas económicas, y desde luego sí, el capital privado tiene gran confianza en él, pero él de todas maneras tiene que darle participación a todos los sectores políticos, porque ya Colombia no se maneja como en el año 2000, ya esta es otra Colombia diferente, con otra visión de país y otras fuerzas democráticas al interior del Congreso y al interior de la clase política, que no van a comer cuento y vamos a permitir que el país siga en guerra. Ya estamos cansados de eso, y desde luego creo que vamos por un buen camino.
Eso que usted toca, Jesús María, es muy importante porque con Iván Duque pasa lo mismo que pasa con Petro. Cuando contra Petro dicen que si él llega a ganar esto se va a volver el acabose porque nos vamos a volver como Venezuela o ese cuento que es pura carreta, también se ha construido el ideario desde la otra orilla contra Duque, diciendo que si Duque llega a la presidencia de la República, entonces que el hombre va a dañar todo el acuerdo de paz, que se va a romper el proceso de paz y que vamos a entrar otra vez y que las FARC se van a volver a meter al monte con los fusiles y que todo ese cuento, y eso es absolutamente falso. Ese miedo también es infundado, eso no es cierto, eso no es así, eso no va a suceder, porque de todas maneras los acuerdos de paz son un acuerdo de Estado que está por encima pues de muchísimas cosas, incluso de una presidencia de la República. Eso el Estado colombiano ya no se lo puede ir saltando así de la noche a la mañana, porque es un acuerdo con carácter de tratado internacional que tiene unos garantes a nivel internacional. Seguramente pues el hombre le dará algunos matices y tratarán pues como de negociar lo más que puedan, pero ya ellos pues no van a poder tampoco, ni van a querer seguramente romper los acuerdos de paz, ni hacer los trizas pues como desde algunas orillas políticas de izquierda radical se quiere hacer ver. Otro elemento que no hemos mencionado al respecto de Iván Duque es que Iván Duque como candidato cohesiona todo el sector de la sociedad colombiana, que es bastante conservador. Digamos los grupos sociales que son mucho más religiosos, que por ejemplo como Alejandro Ordóñez y como ciertos sectores pues que están muy en contra de temas por ejemplo como de la legalización del aborto, el tema por ejemplo de la legalización de la dosis personal, esos sectores sociales que están por ejemplo en contra de temas como la eutanasia, o por ejemplo contra temas como el matrimonio gay, todos esos temas pues que movilizan como a estos sectores ultraconservadores, están perfectamente representados pues como en la orilla de Iván Duque. Ahí en ese espectro se acomodan, es el candidato pues que representa también como a estos sectores políticos, digamos de la sociedad colombiana. Más o menos en términos generales ese podemos decir que es como el paquete político, económico y social que ofrece Duque como propuesta para la presidencia de la República. Es un candidato pues que de todas maneras es una opción muy seria, con mucha capacidad, con mucho conocimiento y con todas las credenciales pues para aspirar a ser presidente de nuestro país. Vamos entonces, Jesús María, para terminar con esta sección, a hablar del candidato Germán Vargas Lleras. Vamos entonces con el cabezote publicitario de este candidato a la presidencia de la República. Escucharás de mí que soy mal geniado y tengo mal carácter. Pero lo que seguramente no escucharás es que cumplo lo que prometo, que me gusta que las cosas se hagan bien, que creo en las acciones y no en los discursos, que lo mío son hechos y no promesas. Hacer, cumplir, avanzar, mejor, Vargas Lleras. Indudablemente Vargas Lleras pues tiene todas las condiciones, las capacidades y digámoslo así, nació en cuna de presidentes, porque Vargas Lleras no podemos olvidar que es nieto de Lleras Restrepo, que fue presidente de Colombia del año de 1966 a 1970. Lleras Restrepo fue uno de los presidentes que manejó muy bien la economía del país. Lleras Restrepo indudablemente fue un hombre de carácter fuerte, un liberal, digámoslo así, que manejó el Estado muy técnico, manejó el Estado con una gran capacidad en el manejo de la honestidad, seriedad y pragmatismo. Indudablemente Germán Vargas Lleras le hereda el carácter a su abuelo, y Vargas Lleras ha hecho carrera política indudablemente como concejal de Bogotá, militó en el Partido Liberal dentro del neoliberalismo como galanista que fue, luego fue un gran senador de la República, también militó con el uribismo y ahora en el gobierno de Santos fue uno de los grandes ministros en cuanto a la justicia y en la vivienda, y indudablemente Lleras es un hombre que le cabe el país en la cabeza. En el manejo de la obra del manejo de las obras públicas
presenta grandes logros, en el manejo de la vivienda también presenta grandes logros. De pronto Vargas Lleras ha perdido un poco de peso político por haber apoyado a Santos en el proceso de paz, aunque en lo último no lo acompañó, y de pronto mucha gente le cobra a Vargas Lleras haber apoyado el proceso de paz con la subversión, pero indudablemente cuando vio que el proceso de paz estaba desgastando mucho al gobierno Santos, de pronto se hizo a un lado, pero más sin embargo tiene un gran capital político, tiene una maquinaria política muy fuerte. Fuera de eso, en las elecciones ahora, en las elecciones parlamentarias, sacó unas grandes mayorías en el Parlamento, y eso avalan que su candidatura sea uno de los hombres fuertes y aspirantes a la segunda vuelta, así en las encuestas nos los estén mostrando. Pero Didier, indudablemente, Vargas Lleras no se puede descartar como un hombre que le cabe el Estado, como un hombre que maneja bien la economía, que maneja bien las relaciones políticas y tiene buen asidero político entre las derechas liberales, dentro del mismo Partido Conservador, dentro del mismo uribismo también tiene gente que lo sigue. Entonces es un hombre que tiene un gran capital político que no lo podemos desconocer. Absolutamente, Jesús María. Yo creo que Germán Vargas Lleras es uno de los hombres con mayor experiencia en cargos públicos en Colombia. Ese hombre ha ocupado todos los puestos habidos y por haber, y se ha caracterizado por ser un gran ejecutor de obra pública. El modelo de vivienda, de construcción de vivienda gratis que diseñó y que ejecutó en el gobierno Santos fue un modelo muy exitoso, muy efectivo, muy eficiente, muy veloz. Y el hombre tiene una enorme experiencia, es uno de los hombres más capacitados, como usted lo dijo, nació entre cuna de presidentes de la República, nieto de Carlos Lleras Restrepo. Es un hombre que desde niño, desde los 7 años, se comenzó a formar con la visión y con la mentalidad de ser presidente de este país, y es un hombre pues de casta política y de casta presidencial desde chiquitico. Él lleva preparándose para eso toda una vida. Es un hombre de carácter muy fuerte, con mucho liderazgo y con mucha capacidad pues de tomar las riendas de este país. Tiene una vasta experiencia, una amplia experiencia en todos los cargos a nivel nacional. Germán Vargas Lleras, digamos que representa también los sectores de derecha, pero para estas elecciones digamos que hay como una especie de división entre los grupos de derecha tradicional, los políticos tradicionales que han gobernado este país durante prácticamente 200 años, las familias que se han turnado el poder en Colombia, que son pues unas 7, 8 familias, y que están pues conglomeradas detrás de la candidatura de Germán Vargas Lleras, como el mismo pues presidente Santos y el partido de la U, y Cambio Radical, que como usted lo decía es el partido que mayor cantidad de senadores tiene en el Congreso de la República, y por esta razón pues habría como que esperar prácticamente una sorpresa, o mucha gente o muchos sectores sociales esperan una sorpresa en la votación de Germán Vargas Lleras en la primera vuelta, porque se sabe que es un hombre que tiene una gran maquinaria política y una gran capacidad pues para pasar a segunda vuelta. Así las encuestas no lo reflejen, se está esperando que el hombre tenga una votación bastante alta y bastante importante en la primera vuelta presidencial. Desde el plano político, también el hombre pues sigue representando esa ala de derecha, esa ala de la economía pensada en función de beneficiar en primera medida a los grandes grupos económicos, a los banqueros, a los industriales, a la inversión extranjera, a la megaminería, a todas esas empresas grandes, con la misma teoría pues de que cuando ellos se enriquecen, se fortalecen, generan empresas, generan emprendimiento, generan mucha riqueza, y que esa riqueza va a ir permeando lentamente las capas de la sociedad por medio de los impuestos y por medio de la redistribución a través de salarios y toda esa cosa. Eso es fundamentalmente pues también como el paquete que ofrece Vargas Lleras como candidato a la presidencia a la sociedad colombiana. Lleras es un hombre de un carácter fuerte, un político sagaz, se sabe rodear de la clase política que produce votos, e indudablemente Lleras también tiene una gran capacidad de liderazgo, un hombre frentero, de un carácter fuerte. Incluso hay partido esa división en el sector del uribismo, cuando Vargas Lleras es un tipo que no se deja, digámoslo así, conducir fácil, y entonces rompió fuerte con Uribe por su talante,
por su carácter fuerte, por ser un hombre de Estado, y fuera de eso, como dice Didier, es un hombre que representa la oligarquía, digámoslo así, decente de este país, esa oligarquía bogotana, esa oligarquía, pues digámoslo así, no emergente como ciertas oligarquías que han conseguido dinero, no sabemos cómo. De pronto es una burguesía más decente que ha hecho dinero a través de la cuestión empresarial, a través de la industria. Entonces es una oligarquía decente, y de pronto el gran capital se la quiere jugar por él, porque indudablemente la oligarquía también necesita gente, pues, de que maneje el Estado con cierta decencia, y hoy en día la clase dirigente de este país está buscando unas formas diferentes de hacer política, y también Vargas Lleras también, digámoslo así, no hay tanta polaridad como en que despierta tanto Uribe, sino que Vargas Lleras de pronto es un candidato que la oligarquía se siente con más confianza, porque de pronto es un hombre que tiene gran capacidad de consenso con la clase política y es un negociador político. Tanto es que a Santos lo apoyó en el proceso de paz. Cuando arrancó el proceso de paz fue un soldado fiel y fuerte. Cuando vio que eso lo estaba desgastando, prácticamente cambió su estrategia política, y no digamos que fue enemigo de la paz, pero sí a lo último trató de tomar distancia del gobierno, y de pronto eso mucha gente le ha cobrado. Pero como Juan Manuel Santos es un gran estratega, indudablemente utilizó todo la parte política para el manejo del proceso de paz de la calle. Cuando vio que de la calle se le desgastó políticamente, se me hace que Juan Manuel Santos tiene su carta jugada con Vargas Lleras, y no se puede descartar a Vargas Lleras en segunda vuelta, porque tiene un gran capital político, tiene la maquinaria del Estado y la clase política, e indudablemente es un hombre que también le cabe el país en la cabeza, es un hombre que conoce a este país desde senador, concejal y ministro. Entonces también es un hombre que de gran confianza para manejar este país, y como dijo Dier, es un hombre neoliberal, fuerte con la empresa privada, indudablemente fuerte en el manejo del orden público, fuerte en el manejo de las relaciones y libertades públicas, fuerte en el manejo de lo que tiene que ver con la cuestión de la subversión. Él habla de una política clara, una política en torno a los diálogos de paz, digámoslo así, pulso fuerte, mano firme. Entonces indudablemente con Vargas Lleras, pues los grupos armados tienen que enrutarse por un proceso de paz donde indudablemente no van a haber tantos consensos como en los gobiernos anteriores. Con Vargas Lleras va a haber una política fuerte en torno a el manejo del orden público en este país. Indiscutiblemente Jesús María Vargas Lleras, la mayor carta que le puede ofrecer a este país como alternativa para una como alternativa para una presidencia de la República es su vasta experiencia, y que está absolutamente demostrado de que el hombre es capaz de ejecutar, de hacer y de liderar. O sea, de eso no hay duda. El man es absolutamente experimentado y absolutamente capaz de hacer y de ejecutar. Eso que no lo ponga en duda a nadie, porque ya lo demostró. Con el hombre también pues los empresarios, los industriales, los grandes comerciantes, los grandes capitales privados, la inversión extranjera van a estar muy tranquilos, y el hombre gana, porque tampoco va a establecer ningún tipo de cambios pues abruptos en el sistema económico colombiano, ni en el sistema político colombiano. Y el hombre, uno de los elementos que tiene es que se ha comprometido en esta candidatura presidencial a respetar y cumplir los acuerdos de paz de La Habana, que es la diferencia que hay pues frente a lo que plantea Duque, que ellos sí hablan de revisar y de cambiar esos acuerdos de paz. Esas son pues como las diferencias que hay ahí entre esas dos candidaturas que representan como la derecha, y que son pues también distintas a las propuestas de centro. Podríamos decir que son las de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, y distintas de las propuestas de derecha, aunque no es una propuesta de derecha radical, sino las propuestas de izquierda, que no es una izquierda radical, es una izquierda un poco más matizada y más mesurada, según las propuestas que están presentando, como lo es Gustavo Petro. Jesús María, yo creo que ya por esta noche o por este programa más bien, hemos como más o menos hecho el recorrido que
que planeábamos por cada una de las candidaturas. Esperamos pues que hayamos logrado tener un programa con alguna información un poco equilibrada, veraz y con un análisis que les ayude pues a ustedes como a terminar de aterrizar lo que representan cada uno de estos candidatos en el espectro político, económico y social de Colombia, para que el próximo 27 de mayo marchemos todos a las urnas con mayores claridades y con mucha conciencia de lo que vamos a decidir, para que sepamos muy bien cuando marcamos el candidato de nuestra preferencia si ese candidato se ajusta o no a lo que creemos, a lo que vemos y lo que sabemos y lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país. Esperamos que este programa que hemos hecho en el día de hoy responda a las expectativas de la comunidad y también haber presentado los diferentes planes de gobierno de los diferentes candidatos, para que así la gente tenga ya un concepto claro de los programas de los diferentes candidatos y haga un voto consciente por uno de ellos. Eso sí, haga el ejercicio democrático, vote por el que crea que va a solucionar los problemas de este país. Y pienso yo, desde luego, que los candidatos Vargas Lleras, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle Lombana, a todos les cabe el país en la cabeza, y en los diferentes debates que hubo mostraron su capacidad y su preparación. Son candidatos pues indudablemente serios, que tienen carrera política, que conocen el país, e indudablemente Colombia debe enrotarse por los caminos de la paz, el desarrollo y el progreso. Esperamos que este programa haya sido el agrado y Didier y mi persona no hayamos sido sesgados en el manejo en torno a cuál candidato. Aquí no decimos vote por tal o cual candidato, haga un voto consciente y serio, y que sea su conciencia que dictamine por quién hay que votar, y ojalá no se deje manipular. Mire las propuestas programáticas de los diferentes candidatos y usted allá sanamente en su cubículo reflexiona, piensa y mira cuál es el candidato que le conviene a Colombia, porque la democracia es elegir y ser elegido, y la mejor manera de construir democracia es participando, porque si yo participo tengo derecho a reclamar y hacerle seguimiento a ese voto, y con seguridad que con una educación política seria y sana vamos a construir ciudadanos de deberes y derechos que requiere Colombia.